Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta Presenta. En esta ocasión pues sí estamos afuera en el centro histórico, ahorita les vamos a decir, pero yo estoy con el arquitecto Daniel Solís. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, espero te encuentres también bien. Todo bien, todo bien. Y aparte, bueno, él es un joven arquitecto porque nos vas a enseñar un poquito aquí del centro histórico, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Pues me gustaría como hablar un poco del movimiento moderno en esta parte del cuadrante surponiente, que es como la arquitectura de los 30 a los 50 más o menos. Vamos a ver algunos edificios que no son tan comunes o que la gente, por lo regular, a veces pasamos, caminamos y como que pues no sabemos la historia de estos edificios, ¿no? Okay. Sí, este movimiento pues es como no tiene tanto tiempo, o sea, no mucha gente la considera patrimonio y por esta brevedad que tienen, pues no están muchos catalogados, o sea, son muy pocos los que están y han sido intervenidos de una forma muy fuerte en estos años. Daniel es arquitecto, egresado de la UNAM. Así es. ¿Recientemente? Pues terminé creo que en el 18, después pues estudié la maestría en diseño arquitectónico y justo pues este es el tema de mi maestría. De la tesis que presentaste. Y o sea que está súper bien documentada y aquí pues lo estamos reafirmando. Sí, exacto. ¿No? Y un poquito también, algunas veces has hecho algunos recorridos, pero te aventarías a hacer ahí algunos recorridos por si algún de nuestros seguidores quiere conocer. O sea, yo encantado como de mostrarle a las personas que están interesadas de esta arquitectura. O sea, tenemos muchos ejemplos también aquí en el centro histórico, porque todos piensan, o sea, que el centro histórico es siglo XIX, XVIII, XVII y no, o sea, de hecho el 60% de los edificios son del siglo XX en todo el centro histórico, entonces pues es algo a tomar en cuenta. Pues, yo creo que hay que estudiarlo y pues para lograr apreciarlo mucho mejor. Es que es de todas las épocas, pero sí se ha ido modernizando este centro histórico, que aunque a veces pues algunos no quieren o no queremos, ¿no? Sí, o sea, pues los centros históricos son vivos, o sea, se van cambiando, o sea, yo no digo que justo se congele, de hecho considero que eso sería bastante dañino, pero pues hay que ser como bastante reflexivos en qué intervenimos y cómo lo hacemos. Claro. Daniel, ¿por qué te da por estudiar arquitectura? Pues siempre me llamó la atención el poder encontrar y mejorar la forma de vida de las personas, o sea, de los usuarios, de todos. Pero de niño, por ejemplo, ¿qué jugabas? Porque ya ves que uno tiene como esa cosquilla o ni por aquí te pasaba la arquitectura, pues fue con el tiempo. Me gustaba dibujar y me gustaba la historia, entonces creo que justo es como una de las carreras en las que se encuentran estas dos cosas. Y esta combinación, porque a veces como arquitecto pues no se preocupan tanto esta parte de la historia, pero tú ahorita nos hablarás también acerca de cuándo interviene, cuándo es patrimonio y cuándo interviene el INAH y por qué lo hace, ¿no? Sí, así es. Vamos a hacer un recorrido. ¿A dónde los vas a llevar? Pues me gustaría empezar por 20 de noviembre, quizá pasar un poquito al sector financiero, ahí hablar como de un ejemplo en concreto de cómo el movimiento moderno, o sea, sí fue tajante con las arquitecturas del pasado y quizá terminar, o sea, con un edificio en 5 de mayo, intervenido después del sismo del 85, en el que justo hacemos lo mismo de lo que nos quejamos del movimiento moderno, o sea, terminar con esa reflexión. Exacto. Que me supongo que en el 85 ni habías nacido. Exactamente. Vámonos para allá. Ahorita nosotros regresamos. Bien, ya estamos aquí en esta primera parte del recorrido que vamos a hacer y Daniel nos va a explicar un poquito de este recorrido. A ver, Daniel. Ok, pues me gustaría empezar aquí, o sea, es el corazón de la Ciudad de México y del centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? El Zócalo. Y me gusta empezar en esta parte porque, a diferencia de lo que muchos creen, como lo vine mencionando hace un poco, la mayoría de la arquitectura aquí en el centro histórico es del siglo XX. Entonces, incluso aquí, que es el corazón de la ciudad, podemos ver, o sea, que todos estos edificios altos, bueno, la mayoría, exceptando quizá la catedral y el seminario, se intervinieron en el siglo XX, o sea, se les subió la altura y eso hace... Y bueno, y así llegaron hasta nuestros días. Entonces me parece importante empezar ahí y después me gustaría comenzar hablando un poquito como del término de modernidad y trasladarlo rápido a lo que es el movimiento moderno. O sea, la modernidad entendida, pues para empezar, o sea, como desde la revolución industrial, y en la arquitectura se viene a partir del uso de esos elementos constructivos que vinieron
por parte de la Revolución Industrial. Entonces, pues vemos incluso, por ejemplo, aquí en el centro mercantil, el que está aquí atrás de Oficialía Central, que ya tienen una estructura de acero, se siguen viendo con bastante ornamento, como ligados a un estilo, pero pues son arquitectura moderna, ¿no? Entonces, después de eso, ahorita mi objetivo es como lograr explicarles, o sea, cómo se llegó de esa arquitectura ornamental a las cajas de cristal, como la Torre Latinoamericana. Esto es 20 de noviembre y sobre esta vamos a seguir, ¿verdad? Sí, así es. Y aquí vamos a estar haciendo el recorrido, no se vayan, va a estar bueno. Estamos aquí en 20 de noviembre. Esta calle me parece fundamental para entender la incorporación del movimiento moderno en la ciudad, porque esta calle se abrió en 1936. Entonces, o sea, logramos ver cómo toda la arquitectura de esta parte de la calle responde a los 30s y los 40s. Incluso podemos ver aquí a San Bernardo. Era un convento de monjas, tenía dos puertas gemelas, que es lo que caracteriza a este tipo de arquitectura, y la portada se dobló para dar paso a esta calle, a esta modernidad de la que vamos a hablar. Vemos también, o sea, cómo empieza con edificios neocoloniales, como vienen siendo Oficialía Central y Ayuntamiento. Después vemos como que es el Palacio de Hierro de Paul Dubois, super deco, y vamos a empezar a ver un poquito como esta transición de lo que es del deco y del neocolonial hacia el funcionalismo. Ahorita les iré explicando un poquito más de estos términos, hacia el movimiento moderno. ¿Listo? Estamos en el edificio industrial. Este es uno de los edificios que va a ser ahorita clave para este recorrido, para entender esta transición de lo que vimos que era el deco hacia el racionalismo. Porque aquí, como podemos ver, tenemos una planta baja todavía que nos caracteriza bastante al Art Deco. Incluso vemos como estos elementos que enfatizan mucho la axialidad, pero vemos cómo ya está muy desornamentado, cosa que vemos en el deco. O sea, vemos muchos elementos decorativos. Ya empieza a ser mucho más sobrio, y también empezamos a ver esta proporción de ventanas que a partir de estos años, de los 30 hacia los 50, las ventanas se van a ir haciendo cada vez más grandes. Entonces, este es un edificio clave, como justo en medio que nos habla de esta transición de la arquitectura. Bueno, y estando aquí mismo, del otro lado, tenemos este edificio neocolonial, en los 20s y principios de los 30s era un estilo muy recurrente porque asemejaba a esta arquitectura colonial, ¿no? Entonces venimos de una época en donde la arquitectura porfiriana era como muy detestada. Entonces, en contraparte, pues buscaron qué eran las bases mexicanas. Una de estas era la arquitectura colonial. Entonces, por eso vemos el uso muy importante del tezontle y vemos cómo se retoman algunos rasgos de esta arquitectura colonial. Y enfrente tenemos otro edificio, también lo podríamos datar en los 30s, que vemos cómo está también en esa transición, de lo que es el neocolonial hacia el racionalismo y el funcionalismo. O sea, podemos ver que hay un uso todavía de tezontle, ya no hay arcos, en este caso, o sea, como tenemos arcos escarzanos o de dintel plano, aquí ya no tenemos arcos. Las ventanas ya se ven mucho más grandes, el ornamento prácticamente es inexistente, pero sin embargo todavía la parte de abajo podemos ver como algunos rasgos que nos pueden llegar a parecer del deco. Oye, Daniel, sé por qué ya nos dijiste por qué entraste a esta parte de la arquitectura, pero aprender estos estilos y demás es complicado, o se te va dando poco a poco, porque sí, cada uno tiene sus propias características, fechas y... ¿Cómo se le hace? Ok, pues en la carrera la verdad es que no explican mucho de esto. Ha sido como un recorrido que prácticamente he hecho por mi cuenta. Sí hay autores que lo hablan, pero pues yo creo que la academia todavía está como un poquito desligada de eso. Entonces, ahora, ¿cómo aprender a leer estos estilos? Es importante, para empezar, entender, o sea, lo que es un estilo, para poder
lograr separar, o sea, esta arquitectura del movimiento moderno de las anteriores, ¿no? O sea, siempre nos hablaban en la universidad de que el movimiento moderno odiaba y detestaba los demás estilos, Sí. pero curiosamente, o sea, acabó siendo un estilo, o sea, todos los edificios de los 50 son muy similares, ¿no? Entonces, y eso llegó al repudio e hizo que se buscaran otras formas de hacer arquitectura, ¿no? Entonces, esto también es interesante, ¿no? Entonces, esta transición que estamos viendo, aquí tenemos atrás el Hospital de Jesús. Ajá. Lo hizo un arquitecto muy famoso, se llama José Villagrán García. Este es uno de los edificios más importantes para la imposición del movimiento moderno en el centro histórico, porque es un edificio que ocupa prácticamente toda la manzana, ¿no? O sea, retoma bien lo que era un hospital antiguo. De hecho, aquí tenemos atrás la que sería la portada de la primera catedral. Ese es un dato muy interesante, que se pasó piedra por piedra. Y bueno, como si bien esta arquitectura de los 40, del 42, intervino fuertemente esta parte, este edificio, o sea, lo hizo también respetando. Si podemos ver en el interior, vamos a ver que conserva algunos de los patios, Claro. se mantienen muy bien. Y antes también dices aquí, bueno, si quieres pasamos ahí primero o aquí a la que es tu esquina favorita. ¿A dónde bueno, quieres primero? no, Al güey. pues yo creo que aquí, no, es que se ven, o sea, justo estos tres. Vamos para allá Ajá. y ahorita les explicamos un poquito y luego venimos aquí al hospital. O ahí ya acabaste. No, pues si quieres vamos. Vamos acá, y ahorita regresamos. Bueno, aquí atrás tenemos otro ejemplo, o sea, que es como esta transición, ya es racionalista. El racionalismo, porque se puede entender sobre la planta, vemos que ya no hay una solución que prioriza la fachada. Vemos cómo se deslocalizó el acceso principal, está pegada hacia allá, y también, o sea, es importante resaltar la altura, ¿no? Este es un edificio de una altura importante, y vemos cómo ese escalonamiento que va a empezar a ser mucho más usado después, y obviamente era como para que no fuera tan agresivo el edificio. Vemos todavía el uso de tezontle. Esto es una arquitectura muy de finales de los 30 y algunos ejemplos de principios de los 40. Como a diferencia del otro, vemos este uso de material del tezontle, canteras, que es la parte gris, y recinto en las partes de abajo. Ya no tenemos estos rasgos del deco, y bueno, esto nos llevaría como a la transición de lo que hablamos Fuerte viento. del Hospital de Jesús, ¿no? O sea, es un edificio Sí. totalmente que sigue ya mucho de los cánones del movimiento moderno. Vemos estas fachadas alargadas de las que hablaba Le Corbusier, un importante arquitecto que impuso las bases del movimiento moderno. Y también, o sea, vemos como este juego de volúmenes, ¿no? O sea, justo en esta época empezamos a ver esta arquitectura que se viene caracterizando o por el juego de volúmenes. Ya no son estas figuras como tan puras. En el superior lo podemos ver, y también, o sea, empezamos a tener un uso mayor del cristal. En este caso se trata de resaltar estas franjas horizontales. Las vemos en los niveles superiores. Ya. Estamos aquí, seguimos en 20 de noviembre, una calle más al sur. Todavía tenemos a nuestro lado el Hospital de Jesús. Y aquí podemos ver, o sea, cómo esta calle que se abrió en el 36, o sea, tiene arquitecturas de finales de los 30 y principios de los 40. Aquí vemos otra etapa del movimiento moderno, del funcionalismo, y empieza a ver como este juego de volúmenes. Podemos ver cómo hay remetimientos en algunas partes y sobresalen los balcones en otras, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el edificio verde de allá, que enfatiza sacando un poquito los balcones. Y bueno, seguimos teniendo a la par arquitecturas un poquito más tradicionales, como sería esta fachada como amarillo crema, que es como neocolonial. Y tenemos allá un edificio mucho más sobrio, también es de finales de los 30, en donde podemos ver, o sea, también un uso de tezontle, hay un elemento, sigue siendo una fachada simétrica, pero vemos como ya hay esa intención de alargar las ventanas. Esto es como un punto importante, o sea, vamos a ver cómo los edificios posteriores empiezan a hacer uso de este recurso. Y bueno, el Hospital de Jesús, como ya lo habíamos hablado, que enfatiza muchísimo eso, ¿no? José Villagrán, uno de los grandes pioneros, o sea, utiliza esto. También algo muy importante que vamos a ver es que muchos de los edificios más grandes en el centro histórico son como de esta etapa
de la arquitectura. Este edificio ocupa la manzana completa prácticamente, entonces pues vamos a ver algunos después. Ok, estamos aquí en República de Uruguay, entre 5 de febrero e Isabel la Católica, y este es uno de los edificios funcionalistas. En este caso podemos ver cómo hay una fachaleta de ladrillo, y este edificio es de José Cruisel del 55. Podemos ver, o sea, este uso del funcionalismo de volumen y estas ventanas corridas ya muy características de esta época. Vemos también, o sea, cómo el acceso no está justo a la mitad, sino que está un poquito descentrado. Y también, o sea, cómo todavía en estos años hay una intención de los arquitectos de tratar de ajustarse a las alturas. Lo podemos ver en la esquina de allá. Y también, o sea, quizá un intento mucho más tímido sería justo el otro. Bueno, seguimos aquí en República de Uruguay. Aquí les quiero contar un poco de cómo fue la transición y deslocalización del sector financiero, ¿no? O sea, si bien en los siglos anteriores, antes del siglo XX, o sea, el poder económico, político, cultural estaba en el centro histórico, la parte financiera en el siglo XX se empezó a mover hacia reforma. Un paso intermedio sería justo en este sector. Este es el sector financiero. Aquí vamos a encontrar muchos bancos, y justo aquí vemos la bolsa de valores de Enrique de la Mora y Félix Candela. Tiene una cubierta de él asombrosa. Obviamente vemos, hay un detalle de fachada que cubre el árbol. Ahorita más adelante lo vamos a estar revisando, y pues es como parte de lo que le pasa al centro histórico. Vemos como edificios de esta corriente, del estilo internacional. Aquí ya vemos una fachada mucho más limpia, o sea, prácticamente tiene cristal en toda, y solo tiene ahí un pequeño detalle en el que se visualiza el logo de la bolsa de valores. Y este edificio fue intervenido hace poco, es un call center de Inbursa, y tengo entendido que lo restauraron, pero pues no se puede acceder al público. Aquí adelante tenemos otro edificio que viene siendo del estilo internacional. Esta parte que, como venía diciendo, es un poquito más radical. Y bueno, hace unos años, de hecho lo podemos ver en Street View, o sea, cómo este edificio todavía se mantenía y se mantenía bien. Y entendíamos el cómo se amarraba a este edificio que está en la esquina y a la bolsa de valores. Y ahora, pues con esta intervención que se hizo, se ha perdido pues, lo que era el edificio, parte de la personalidad. Es lo que le está pasando al centro histórico. Hay mucha arquitectura que sí se está cuidando, que sí se está restaurando, pero los edificios del movimiento moderno, y concretamente los del estilo internacional, estos que son de fachada pura, son muy atacados. Y ni siquiera son atacados muchas veces para tratar de asemejar a arquitectura anterior del siglo XIX o XVIII, sino que se van por algo mucho más contemporáneo. Vemos ahí el uso de cristales ahumados. Hay como una expresión tardomodernista, o sea, porque es como muy corporativa, le falta mucha identidad, y obviamente pues este es uno de los casos de mutilación aquí en el centro. Bueno, estamos aquí en esquina de República de Uruguay con Isabel la Católica, y les voy a mostrar uno de mis edificios favoritos, o sea, una intervención bastante interesante y bastante polémica. Aquí atrás podemos ver al edificio Sidosa, es de Paul Dubois de 1924. Era un edificio con un estilo art déco, pero fue cambiando con el tiempo. En la década de los 60 se le cambió y se le quitó todo el ornamento, y bueno, prácticamente se adaptó a lo que sería el estilo internacional. Esta última etapa que hemos venido hablando, que es del movimiento moderno, donde ya son mucho más radicales. Vemos, por ejemplo, el uso de ventanas, o sea, una fachada totalmente plana, un predominio casi total de los cristales. Y bueno, lo único que se conserva es como esta entrada con estas dos columnas. Hay muchos arquitectos que hablan justo de que se podría intervenir para recuperar pues el edificio con su imagen original. Aquí yo me pregunto y me cuestiono si realmente esto sería necesario. O sea, este es un monumento, y como monumento es importante que nos recuerde algo, ¿no? Este edificio se intervino en los 60s, o sea, tiene prácticamente 60 años con esta intervención, o sea, más de lo que duró siendo Art Deco. Entonces, este edificio yo sostengo que nos recuerda más
cómo era el movimiento moderno, lo tajante que fue, y si bien destruyó arquitecturas muy valiosas como el Art Deco, pues lo hizo en aras de seguir como los valores que tenía la sociedad, ¿no? O sea, tenemos que entender que en los 60s, el México de la posguerra, el milagro mexicano, pues buscaban un acercamiento a la estética en la arquitectura de Estados Unidos. Entonces, este edificio nos habla justo de eso. Y también como de esta no valorización de arquitecturas anteriores, como sería el Art Deco. Entonces, quiero empezar con esta reflexión. Vamos a acabar con un edificio que hace lo mismo con el movimiento moderno para entender un poquito, o sea, cómo se tenía esa mentalidad de no reconocer ciertas arquitecturas y lo que le puede deparar a esta arquitectura si no es conservada y cuidada. Claro. Oye, Daniel, ¿tú crees que llueva? Sí, Vámonos al último Okay. y platicamos un poco, ¿va? Claro. Bien, ahora estamos aquí sobre... Isabel la Católica. Es la segunda toma y se me olvida. Isabel la Católica y Uruguay. Y este edificio que siempre ha sido un Sanborns, bueno, que yo no conozco siempre ha sido un Sanborns, y que no se ha venido a sentar aquí, pero Daniel tiene más estos datos mucho mejor. A ver, platícanos un poquito. Ok, bueno, este es el edificio Nafinsa, Nacional Financiera S.A., es de Ramón Marcos Noriega y se hizo en 1964. Este edificio es muy interesante, o sea, porque, o sea, justo esta parte donde estamos sentados, Ajá. o sea, estaba a nivel de calle, ¿no? Esto Sí. habla de, bueno, un sistema constructivo, era un cajón de cimentación, se ha ido levantando con el tiempo, pero pues la idea del arquitecto era pues crear como un poquito de espacio para que se viera mucho más su propuesta, y pues ahora es como muy curioso que podamos estar aquí, dándole como otro uso al que se pensó. Otros datos de este edificio es... Perdón, Otro nos decías esto, que también es parte de un artista, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, ahorita vimos edificios ya de un poquito del estilo internacional y como muchos sabrán, o sea, esta parte, justo, bueno, desde el nombre, ¿no? Te habla de la internacionalidad, no pueden ser localizados en cualquier parte del mundo y uno no sabría dónde, ¿no? Entonces hay una propuesta, al final en los 60s, donde tratan de acercarse un poco más al ámbito local y al nacional, ¿no? Entonces está como esta intervención ya con algunos artistas. Aquí vemos una intervención de Herbert Hoffman y bueno, es como uno de los rasgos más característicos del edificio. Este edificio también resalta porque, bueno, esta es la fachada entonces sabrán que cuando inicia el día, pues tenemos el sol a todo lo que da. Entonces lo que se hace es crear como una doble piel que hace como mucho más habitable las oficinas por dentro. Y también hay que resaltar, el interior tiene algunas propuestas de la esposa de Herbert Hoffman, Kitsia Hoffman. Ah, ya. Y antes de que nos agarre la lluvia, porque estamos aquí grabando con lluvia, sí pueden hacer estos recorridos contigo, a ver que te localicen, dónde está tus redes sociales para que te empiecen a seguir. No, bueno, la verdad estoy empezando apenas con esto. Pero, Ajá, sí. Me pueden seguir por Twitter, estoy como Antares-Daniel. Ajá, Antares-Daniel. Sí, y bueno, me gusta mucho el movimiento moderno, quiero expandirlo como otras partes de la ciudad y pues tratar de hacerles ver a las personas que esta arquitectura no es mala, no es fea, solo muchas veces no es comprendida, no es entendida. Entonces, pues esta es como una de las cosas que quiero lograr, uno de mis objetivos y pues ojalá. Ahorita vamos a terminar esta entrevista, digo, en los lugares ya que visitamos, pero ahorita terminamos en otro lado, para que, a ver si está techado, para que no nos agarre la lluvia, ¿verdad? Okay. Ahorita regresamos. Bueno, estamos aquí en Madero, vamos a ver uno de los edificios más curiosos, o sea, es un edificio de estilo internacional. Aquí atrás tengo la Profesa y vemos cómo al lado hay una propuesta de Enrique de la Mora del 64, el edificio Izamal. Cómo se remete un poquito, y este remetimiento, este espacio que deja en el que se despega de la Profesa era justo para respetar. Esto eran algunos de los valores que se tenían en la época. O sea, vemos cómo no quería competir con la arquitectura que ya estaba de muchos años, y lo que hace es despegarse y también lograr como una mejor perspectiva de su edificio. Y aquí vemos que todavía no es tan violenta no se rompen las alturas, no se rompe el perfil,
Y bueno, ahora actualmente es una cafetería, justo en la parte que era del estacionamiento, ¿no? Bueno, estamos aquí en 5 de Mayo y la calle de Condesa y vamos a ver este edificio, el edificio Condesa. Aunque no lo parezca, es un edificio de 1946, al menos la estructura. Fue una propuesta de José Villagrán y Enrique de la Mora en el 46 y era un edificio totalmente del estilo internacional. Sin embargo, en el 85 sufrió daños y tuvo que ser reestructurado y se le rebajaron los niveles. El arquitecto a cargo fue José Luis Benlliure. Vemos, o sea, cómo hay una intención de tratarse de acoplar mucho más a su contexto histórico, esta arquitectura desde los 90s, de José Luis Benlliure, y vemos esta etapa como de reconciliación, tratar de asemejar algunos estilos. Es la ampliación del Banco de México, son oficinas del Banco de México, entonces vemos muchos de los rasgos que tiene el edificio Banco de México trasladados a este edificio, pero quería acabar con esta reflexión porque, o sea, el edificio, si bien se dañó, se reestructuró, o sea, pudo haber mantenido algunos rasgos de su arquitectura original, como lo hizo el Nafinsa, que fue el edificio que acabamos de ver, y solo se le bajaron los niveles. Se le mutiló totalmente la fachada. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que se está haciendo? Muchas veces los arquitectos no nos planteamos el cómo se está destruyendo esta arquitectura. Entonces, yo haría un llamado a que los arquitectos y la sociedad en general debemos ser un poco más críticos con cómo intervenimos el centro histórico y cómo intervenimos sobre todo edificios del movimiento moderno, que por su cercanía histórica, pues son bastante susceptibles. Okay. Bueno, estamos aquí en el atrio de la iglesia de San Francisco y como no podía faltar, el edificio, pues, la Torre Latinoamericana. Este es de Augusto H. Álvarez, se terminó, hace poco fue su cumpleaños, fue el 30 de abril de 1954, cuando se inauguró. Entonces, bueno, este edificio pues es súper emblemático, es un ícono del centro de la ciudad y es totalmente del estilo internacional, ¿no? Está totalmente desprovisto de ornamentos, toda su fachada es de cristal, es súper rígido, recto, cuadrado. Y vemos un escalonamiento. Algunos dicen, o sea, que era por la solución de la estructura y de llevar como su centro a un punto como más adecuado. Sin embargo, también podemos ver, o sea, cómo el primer escalonamiento justo llega a medio coincidir con lo que sería el edificio Guardiola, que es el edificio que tenemos enfrente, y de ahí pues empieza a ser como tiene una serie de escalonamientos que llegan hasta la parte superior. Es un edificio bastante importante y pues este es como de los pocos que están catalogados que pertenecen al movimiento moderno. Obviamente un edificio tan emblemático pues debería estar así. Sin embargo, hay como mucha arquitectura menos conocida y menos valiosa que se encuentra aquí en el centro histórico y es la que justo necesita intervenciones, o sea, como para mantener su imagen original. Y no solo eso, hace falta mucha difusión para que esta arquitectura sea comprendida, o sea, para que logremos ver cómo era la sociedad del Milagro Mexicano, que es justo esa parte tan valiosa del centro histórico, ¿no? Que te conecta con otras épocas. Pues bueno, amigos, ya hicimos este recorrido. Sí nos llevaste por varios edificios. Sí, así es. Este recorrido comúnmente, o sea, ¿lo puedes hacer con los seguidores que te lo pidan? Sí, algunos conocidos y pues me apoyo mucho en algunos amigos. Ya, para que también pues les digas si van a platicar conmigo. Uh-huh. Y ustedes apúntense para que hagas este recorrido. Oye, y después, ¿qué es lo que te gustaría o hacia dónde va Daniel después de esta maestría? Pues me gustaría seguir como investigando por mi cuenta, ahorita pues terminar los trámites para tener el grado de maestro y pues después quizá buscar un doctorado, que obviamente cerca en el corazón de la ciudad. Pero ya no te quedas en el estudio, ahora ya también en la práctica. Sí, pues, pues yo creo que parte de esto pues vienen siendo los recorridos. Sí, para que la gente conozca y de verdad vea. Yo te decía hace rato, el centro histórico siempre que lo visitas ves algo distinto cada vez que lo estás recorriendo.
Sí, así es. O sea, el centro nunca deja de De sorprenderte. sorprender. Sí, exacto. A veces te puede tocar lluvia. Sí. Y otras veces, pues, que iba a llover, todos se van y no llueve. Sí, sí, sí. Y estamos aquí ahora terminando, pues bueno, frente a la Torre Latino, en el atrio de lo que fue en alguna ocasión el convento de San Francisco. Bueno, aquí está el templo todavía. Por ahí también ya hay videos acerca de esto. Y pues agradecerte. De verdad, muchísimas gracias, Daniel. Y yo también le decía al principio, como hay gente, pues, con tu edad y que le guste esto de verdad que te vas encontrando por la calle y agradeces, dices, qué bueno. Sí, ok. Pues muchas gracias, Rosa, por el espacio. Digo, sé que es una parte fundamental como para valorar estos edificios, pues el conocimiento, ¿no? Que las personas sepan que esta arquitectura tiene pues mucho que ofrecer, y que todavía no está, o sea, no está tan vieja como para ser derrumbada, hay mucho que se puede recuperar, entonces pues yo encantado de darles a conocer, o sea, este tipo de edificios. Claro, claro. Y aquí, pues bueno, te vamos a seguir invitando, ¿no? Para hacer otros recorridos, a lo mejor nos faltaron todavía muchos más, ¿no? Sí, así, no, muchos, o sea, solo de este cuadrante que es el surponiente, pues hay más de 220 edificios que son del movimiento moderno, o sea, es como los edificios de los que más hay en el centro, entonces Ya. pues hay mucha tela. No, claro. No, pues aquí entonces vamos a estar cada jueves. Gracias, te lo agradezco, de verdad. Y pues nosotros nos vemos en un programa más el próximo jueves, ¿no? Te invitamos también a verlo. Sí, muchas gracias. Cuídate, gracias.